Muchas gracias. Pues es un honor poder participar con ustedes el día de hoy, que me hayan invitado a través de su presidente, nuestro presidente, el doctor Rodolfo Espinosa. Y realmente pues todavía estoy un poco conmovida con el homenaje que Alejandra acaba de hacer. La verdad de las cosas que todos los que lo conocimos al doctor, pues sí, nos hizo sentir muy especiales a cada uno de sus alumnos y no alumnos, hijos académicos, como nos decía, o hijos putativos, como nos decía a muchos de nosotros. Le rendimos un homenaje y lo llevamos en el corazón diariamente, pero también quiero reconocer que él tenía un afecto muy especial por Alejandra. Gabriela y yo compartimos muchos años antes de que ella llegara. Sin embargo, él se identificó mucho con Alejandra y trabajó muy de cerca y fue una de sus hijas bastante queridas. Entonces, muchas gracias, Alejandra, por este reconocimiento. En fin, en memoria de él y sobre todo, pues en un tributo a todos nuestros profesores, como bien dice el doctor Montiel, que todos nos dejan una enseñanza y nos retan a poder pues participar y ser mejores en lo que ellos iniciaron y vieron como grandes visionarios. El tema que me compete cubrir está relacionado con algo muy particular en relación a lo que está sucediendo en el mundo actualmente. El reconocimiento de la alergia, ya no como enfermedad sistémica, que durante algunos años hemos hablado de ello, sino como un concepto de epidemia en este siglo. ¿Sí? Realmente esto tiene muchos siglos en el mundo, hay referencias desde que el mundo es mundo y la vida es vida, y podemos en historia hablar de todas las culturas chinas, egipcias, hindús. Y en lo particular a mí me gusta mucho la historia, que es uno de los temas que inicio con los estudiantes de la carrera de la Facultad de Medicina. Para poder entender lo que viene tenemos que saber lo que somos y de dónde nos originamos. Pero en este tema en particular voy a refrendar algunos de los conceptos que ya el doctor Rodolfo Espinosa mencionó en alguno de sus temas sobre el por qué se ve como una epidemia. Primero, bueno, pues es un tributo al lugar en donde me originé, en donde practicamos la Facultad de Medicina del Hospital Universitario, en la región del noreste, en donde en nuestro centro regional, justamente el concepto de nuestro hospital de centros regionales, que tenemos 19 de ellos con alto grado de reconocimiento en los padrones nacionales, es porque varios estados alrededor participan los pacientes de ello, y ese concepto pasa de servicio a un centro regional por estatutos de universidad y por el sistemas de salud en nuestro estado. Es por ello ese concepto, el entendimiento de por qué es CRAIC, Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, y no nada más un servicio de alergia. Participamos, yo estoy sumamente orgullosa de todos mis profesores, además del doctor Canseco, del doctor Huerta, del doctor Hamburger y de mis profesores. Tengo 10 profesores en mi planta, aquí participamos todos ellos. Sigo considerando al doctor Canseco como un profesor emérito en memoria de él, y de hecho su oficina, que no conoció como lo comentó Alejandra, a pesar de él de haber tenido año y medio internado en el hospital, está intacta, no le hemos hecho ningún cambio, y ya decidiremos en consenso el destino de esa oficina en un futuro. Pero no nada más los profesores, también los residentes. Tenemos residentes que todos son pediatras o internistas en nuestro centro por aval de la universidad. Nosotros dependemos no de la UNAM, nosotros dependemos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con consejo y con estatutos por ello, y tenemos los 2 programas vigentes de alergia e inmunología clínica, de hecho es el título, pero tenemos pediatras formados e internistas, que es el requisito para poder participar, y tenemos autorización de las plazas por parte de la Secretaría de Salud. Hablando del tema, y esto es un poco de lo que quiero refrendar con más énfasis, ¿por qué ese concepto de epidemia? No es moda por lo de la influenza, no tiene nada que ver con esto. Es el hecho desde que hace algunos años, más de 10, aquí tenemos medicina basada en evidencia, en donde ya se le posiciona como una epidemia por las características globales, por el aumento de la incidencia, prevalencia, morbilidad e incluso mortalidad. Tenemos muchas publicaciones al respecto. No nada más específicamente de la frecuencia respiratoria, llámese asma como modelo de la inflamación o como sustrato básico de la inflamación, sino también en dermatitis atópicas, en rinitis, en eczemas, si su presentación es de característica mundial o no. Y aquí tenemos varios artículos en donde posicionan lo que estamos hablando. Podemos hacérselos llegar por email o en los journal la presencia de cada uno de ellos.
También como problema de salud pública nos enfrentamos a qué tenemos en este momento. Ulrich Bang lo posiciona, qué es lo que tenemos que ver en el futuro. Ruby Paguancar también habla de la epigenética de los alergenos y los factores de riesgo. Y la doctora Rosalind Smith en el Respiratory Magazine del 2002 habla de un artículo muy particular sobre el resumen y las recomendaciones de un nuevo reporte que los ingleses hacen al respecto. Los cambios en la atopia de que han sufrido en los últimos años, basado en estudios muy específicos desde el punto de vista estadístico. También tenemos los cambios en la predicción de la prevalencia en la rinitis alérgica y en el asma, y eso lo hemos visto con los estudios ISAC, que siempre hablamos de ello, pero no nada más las revistas científicas, también revistas en donde hacen investigación, que no son revistas así tampoco para poder desacreditar, sino realmente captan la tendencia de ser visto como una epidemia y el por qué lo tenemos así, y es en todo el mundo, no nada más en Newsweek o en Inglaterra o algunas otras revistas importantes. Hablar de la epidemiología, bueno, ya no quiero ser repetitiva, de hecho estas cifras las hemos venido viendo estos 3 días, ¿sí? Pero la prevalencia, la incidencia y lo que espera, esto es que esto va para más, en forma muy concreta, no va para menos, sencillamente. Quizás el reconocimiento ya lo hacemos a una edad más temprana, cosa que no hacíamos, y eso habla de prevención, porque antes las enfermedades alérgicas podíamos ver al paciente que tarda entre 4 y 11 años, de acuerdo a los estudios que están publicados, en ser visto por un especialista en cuanto a la evolución de su enfermedad, pero el 80% de nuestros pacientes siguen siendo vistos por médicos de primer contacto. De ahí en donde la importancia de el poder posicionar ante los médicos de primer contacto un reconocimiento y una prevención de lo que es este grupo de enfermedades. En rinitis alérgicas aquí tenemos varios estudios muy recientes, estará publicado este año, acerca de cómo en los diferentes países tenemos la presencia de la rinitis alérgica y la asociación con otras enfermedades o la comparación con otras enfermedades. No nada más las comorbilidades dentro de los mecanismos de tipo 1, sino las comorbilidades de las enfermedades alérgicas en pacientes que tienen diabetes, en pacientes que tienen hipertensión o en pacientes que tienen algún otro tipo de enfermedad crónica, como todas las enfermedades crónicas que tenemos. Aquí tenemos una gráfica de los diferentes países. Por aquí tenemos un país de Latinoamérica, Estados Unidos, aquí tenemos otro de los países de Latinoamérica, y estas publicaciones son del Journal de la UAU, en donde podemos ver los mapas de prevalencia, y esto lo hemos visto mucho en los últimos 4 o 5 años sobre el posicionamiento de cada uno de ellos y la población que tiene o no acceso a los medicamentos más esenciales, de acuerdo si son países con medicina institucionalizada o no. Yo les hablé de la historia, por ahí me dio mucho gusto que también el doctor Rodolfo Espinosa compartiera el gusto que tengo con la historia para poder refrendar cuál es nuestro origen. Y estas referencias no están nada más de 1800, con Bostock, cuando él identificaba el catarro o la rinitis o la fiebre del heno en aquella época, sino también el hecho que lo mencionaba como una enfermedad frecuente de clase alta, de acuerdo a sus observaciones, porque hay que recordar que para esas épocas pues no había microscopios electrónicos, el ENEC acababa de descubrir el estetoscopio, realmente había poco acceso, desde no nada más Hipócrates, Areteo de Capadocia, Joseph Maimónides, identificaban estas enfermedades y tenían una descripción insuperable clínicamente en comparación con nosotros. La diferencia de ellos a nosotros, ellos tenían mayor capacidad de observación que lo que nosotros tenemos y hacían clínica sin instrumentos, sin laboratorio, sin saber siquiera los mecanismos de inflamación, estoy de acuerdo, sin saber de las moléculas, pero han sido insuperables las definiciones que tenemos, por ejemplo, de asma, y eso a mí no deja de sorprenderme diariamente el cómo se ejercía o se veía la medicina hace 3, 4 y 5 siglos. Ahora bien, lo importante de esto es que las publicaciones y los cuestionamientos se daban desde esa época, si eran selectivos de la clase alta, de un solo país, se afectaba realmente a los que eran originarios de esos países o eran extranjeros en esos países, si ocurría más frecuentemente en ciertos lugares en donde había más acceso con granjas, con producciones de grano. Eran cuestionamientos que se hacían muy interesantes por aquellas épocas. Ya realmente los estudios de investigación como tal, a partir de Charles Blackley a finales del siglo XVIII,
se empezaba a ver la prevalencia de esta enfermedad.